La una de la tarde en punto, y la pregunta es, ¿debe sancionarse el periodismo que miente, el periodismo que distorsiona, el periodismo que engaña, o debe mantenerse un estatus de respeto al ejercicio de periodismo en un terreno irrestricto en el cual todo pueda suceder y todo pueda caminar? No hablemos sobre hipótesis a futuro o sobre circunstancias no confirmadas. Hablemos sobre la experiencia histórica que se tiene en México en relación con un tipo de periodismo que ha estado siempre adosado al poder, que ha estado al servicio de los peores momentos del ejercicio político en nuestro país, es decir, particularmente las décadas del predominio priista, en el cual el ejercicio periodístico se convirtió simplemente en lo que en su momento el propio Emilio Azcárraga, el segundo de los personajes con este nombre y apellidos que han dominado la televisión abierta en México, es decir, Televisa, lo dijo, de que en realidad eran soldados del PRI, que eran soldados del sistema, es decir, el ejercicio informativo, el ejercicio periodístico, simplemente como una continuidad de los planes, los proyectos y las necesidades de los gobiernos en turno. ¿Qué decir en la etapa panista, en la cual igualmente hubo un absoluto entendimiento con lo peor del periodismo, que no mantuvo ningún tipo de respeto por la ética y por el profesionalismo periodísticos, sino que se convirtieron simplemente en instancias de convalidación de los intereses de los poderes económicos y políticos, en detrimento del desarrollo político nacional, en detrimento de una cultura política plural, diversa, crítica, analítica, que motivara a la sociedad, a la población, a intentar cambios sustentados, cambios organizados, cambios bien vertebrados y bien analizados. Por el contrario, hemos visto, y se mantiene hasta la fecha, una estructura informativa, sobre todo en los medios electrónicos de propiedad privada, radio y televisión, que en muchos de los casos, y estoy hablando particularmente de lo que es y ha sido Televisión Azteca, particularmente Televisa, medio se mantiene en un cierto equilibrio a estas alturas, cuando tiene muchos problemas económicos la propia Televisa, donde ha bajado su nivel de audiencia y su nivel de influencia, bueno, pues se mantiene ahí sin grandes estridencias o grandes pretensiones de convertirse en árbitro o en acompañante de los poderes políticos en turno. Pero no se diga Televisión Azteca, donde día tras día, programa tras programa, se obedece a una agenda y a una línea política establecida por su dueño, que es Ricardo Salinas Pliego, que vive luego de una etapa de bonanza, de entendimiento y complicidad con los gobiernos priistas, con los panistas y con la primera parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha entrado en una etapa de presunta batalla por la libertad de expresión, el periodismo, la crítica, que no es sino una reacción al cobro de impuestos que se le obligó finalmente luego de una larga tanda de litigios, de acciones judiciales en busca de retrasar o de anular este tipo de cobros. Es un tipo de periodismo movido por una circunstancia de resentimiento personal y empresarial por la disminución de la fortuna de Salinas Pliego y de la utilización de sus canales de televisión Azteca, ADN 40 y los dos del canal 7, el canal 13, de televisión abierta nacional, utilizarlos como instrumentos de golpeteo, como cachiporras, como garrote, para tratar de establecer pues una especie de cobro, de venganza respecto al gobierno que le ha hecho pagar sus deudas fiscales, por un lado, que le ha cancelado convenios publicitarios y que le ha ido reduciendo los privilegios, que todavía conserva los privilegios, los negocios contratados desde tiempos anteriores. Frente a ello, llega un momento en el cual, con base en una resolución anterior, hoy se está convocando a una consulta sobre la forma de proteger los derechos de las audiencias. Suena bien y es una
Creo yo que una de las reformas a las que no se ha atrevido ningún gobierno ha sido la reforma también de los medios de comunicación, porque ha habido reforma energética, reforma agraria, reforma laboral, mil reformas con diferentes caminos y resultados, pero finalmente el hecho de que en los medios no ha habido la reforma adecuada. Sigue manteniéndose una discrecionalidad en la asignación de los convenios publicitarios. Sigue manteniéndose el privilegio de la televisión abierta, la concesionada, la de particulares, la de empresarios, que tienen el control de la mayor audiencia todavía, debido, entre otras cosas, a que la 4T no ha tenido la decisión de impulsar, desde luego con impulso presupuestal, el crecimiento de los medios públicos de comunicación. No ha habido ni el presupuesto, ni el apoyo, ni la visión completa para impulsar un cambio en el que hubiera un canal de televisión, un canal de radio sustanciales que pudiesen pelear en serio por la audiencia nacional y que constituyeran una alternativa equilibrada, sin sentido gubernamental, sino de Estado, es decir, de todo lo que implica el Estado mexicano, de ir avanzando para hacerle un contrapeso, ya que tanto se habla en México de los contrapesos, que se hable de ello, que haya un contrapeso. No ha habido la voluntad. Hay quienes dicen para no generar todavía más encono con los medios televisivos tradicionales, que sentirían que entonces el Estado estaría utilizando presupuesto y toda su fuerza y capacidad para crear una alternativa. Pero no solo eso, es necesario en México que haya, como en todas las empresas y como en todos los oficios y profesiones, la responsabilidad de quien lo ejerce de una manera tramposa, mentirosa y lesiva al interés público. ¿Hasta qué, de qué forma, bajo qué medidas? Lo que se está proponiendo es relativamente insuficiente. Es decir, se propone en esencia que los propios medios no den a conocer, elaboren y difundan un código de ética. Es decir, las obligaciones éticas en la función periodística o comunicacional. Y luego que esa misma empresa nombre a un defensor de las audiencias. Y que cuando las audiencias protesten porque, y disculpen que utilice el ejemplo concreto de Televisión Azteca, pero cuando en las televisoras de Televisión Azteca haya evidencia de que se está trastocando la realidad, que se está dando información distorsionada y mentirosa, que se está utilizando la opinión en lugar de la información para dar a conocer determinados hechos, que no hay apego a la realidad y a la verdad periodísticas, que puedan las audiencias recurrir a ese defensor que nombró la propia empresa para decirle que revise y que analice y que establezca las recomendaciones correspondientes. Y si la empresa no quiere obedecer, acatar, corregir lo que el propio personaje que nombró como defensor de las audiencias le indique, bueno, pues entonces que intervengan otras instancias, que sería la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con una posibilidad incluso de que, de perseverar en una conducta irregular y eventualmente ilícita, se puedan castigar los ingresos de esas empresas de comunicación hasta con un 1, hasta, es decir, sería el límite, lo máximo, hasta con un 1% de los ingresos publicitarios que haya tenido esa empresa. Es una cuestión regresiva, es un acto dictatorial, autoritario, nos estamos convirtiendo en las peores dictaduras. Yo pienso que no, pienso que se necesita regular, precisar, evitar cualquier resquicio discrecional que pueda dejar a criterio de las autoridades de hoy, pero también de las de mañana o pasado mañana, cuando ya no esté la 4T en el poder, que puedan ejecutar criterios discrecionales y venganzas a partir de letra legal mal escrita o mal planteada. Debe incorporarse, y no entiendo yo la ausencia de que también se diga que estos mismos castigos y esta misma posibilidad de mentir y distorsionar corresponde también, y deben incluirse los medios públicos, los canales de televisión pública, los canales de radio pública. O sea, ser del Estado mexicano no implica que se esté
virginalmente a salvo de cometer errores, distorsiones y engaños. Con lo que he dicho, además, mientras el Estado mexicano, el gobierno 4T, no impulse presupuestalmente cambios en la comunicación de televisión pública y radio pública, pues la verdad es que no se tienen las posibilidades de avanzar y establecer equilibrio y contrapeso al poder de los poderes tradicionales: Televisa, Televisión Azteca, Imagen, Radio Fórmula, tantos espacios que hay que necesitan el contrapeso de verdaderos canales de televisión y de radio públicas. Bueno, y por otra parte, también tiene que revisarse el papel de la propia conferencia mañanera de prensa y particularmente sus segmentos, como aquel tan pésimo y tan lesivo que encabezó la señora García Vilchis de ¿Quién es quién en las mentiras?, que era un ejercicio sin ningún rigor profesional y simplemente desahogo de pretensiones de dar por veraz lo que el comunicado de prensa del gobierno decía que era la verdad. Creo que debe revisarse cuál es la situación jurídica que permite al Poder Ejecutivo Federal establecer mecanismos de presunta réplica o de ir estableciendo lo que a su juicio es verdad o es mentira en la difusión periodística. Pero para eso, ojalá se establezcan estos criterios, estos lineamientos para protección de las audiencias. No caigamos en esa versión que se está dando de que es un atentado a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. Más atentados a la libertad de expresión y contra el ejercicio periodístico de lo que se ha hecho en las etapas priistas y panistas, no hay mucho que decir. Ahí están algunos de los peores ejemplos. En fin, vamos a ver exactamente qué es lo que sucede y déjenme compartir con ustedes lo que al respecto dijo hoy la presidenta de la República respecto a este tema de las audiencias. Esto es falso, absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura. En la ley lo que se aprobó, además con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Y ahora está consulta pública los lineamientos de la comisión, ni siquiera se han emitido, se publicaron para consulta. Entonces, es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar, es garantizar los derechos de las audiencias. Y esa ley se aprobó ya hace muchos meses. Y en esa ley dice que la comisión debe tener ciertos lineamientos que hoy están a consulta pública de las empresas de radio y televisión y de cualquier persona que así lo desee. Entonces sí es importante hacer esta aclaración. Bueno, vamos a escuchar una segunda intervención en la cual la presidenta precisa lo relacionado con defensores y el estudio de las multas o sanciones. Después de esto, vamos de inmediato con el doctor Lorenzo Meyer. Escuchemos a la presidenta. Si tú eres una empresa de radio, cualquier radio, no voy a decir quién es, tú mismo nombras a tu defensor del derecho de las audiencias. Tiene que tener ciertas características, tiene que tener 2 años de no trabajar en la empresa y algunas otras características. Esa persona tiene que establecer un espacio en donde la audiencia pueda quejarse, decir, lo que informaron no es correcto, o por qué no se da este otro punto de vista y solo se da un punto de vista. El defensor de las audiencias tiene que generar las condiciones dentro de la empresa para que se permita tener una información más plural. Es eso, no tiene mayor problemática. Hay un tema que tiene que ver con las multas, por eso se puso a consulta, que ya venía desde la ley. ¿Quién pone las multas, si es que no se cumplió, etcétera? Que es la parte más polémica. Por eso se abre la consulta pública para discutir este tema de cómo se puede quejar la empresa si hay una sanción y quién pone la sanción. Esta es la parte que se está abriendo hoy a consulta. Pero si se fijan,
pues es sencillamente una persona en donde alguien se puede ir a quejar, no es verdad lo que pusiste, y tiene que haber derecho de réplica del propio medio a la persona, o tomar las medidas internas para decir, a ver, esto que dijimos no es información, es una opinión. Hasta ahí. Gran discusión y hay que mantenerla en el centro del análisis. Es importante. El ejercicio periodístico ha sido determinante en regular el avance o atraso de la democracia en México. Muchos medios de comunicación dominados por empresarios que lo que buscan es ganar, incluso con negocios alternos o distintos, han convertido los medios de comunicación en un espacio de distorsión y de mentira a conveniencia. Así es que analicemos y mantengamos la vista puesta en lo